Bien, es un placer realmente tener a nuestros estudios de CX 142 con nosotros a Lilian Abramczywska. Ustedes saben que la gente de MISU siempre nos envía material que es muy importante, lo difundimos porque en la medida de que ustedes saben que hacen un trabajo de una ONG muy importante a lo largo y a lo ancho del país de lo que es la salud reproductiva. Y estamos con ella y es un placer, la primera vez que la tenemos en vivo, alguna vez lo hemos hecho telefónicamente, así que es un placer recibirte aquí en nuestros estudios. Igualmente, para todo el equipo de MISU y para mí también es un placer poder vernos cara a cara. Ahí está. Lilian, ¿qué representa de alguna forma MISU para que la gente conozca lo que es la organización? Bueno, como usted muy bien decía, MISU es una organización no gubernamental, independiente, es una forma que la sociedad civil nos damos de aportar, ¿no?, a los cambios del país, que trabaja especialmente en la promoción y defensa de la salud y los derechos sexuales y reproductivos, y tenemos 4 líneas de trabajo fundamentales. Una de ellas es el monitoreo de la política pública, que es lo que hay en la norma sanitaria o en la ley, cómo se traduce a los servicios y cómo llega a la gente. Entonces realizamos estudios a nivel nacional y a nivel departamental, que esa es una de las tareas que hemos venido a hacer al departamento hoy, justamente para saber cómo está satisfaciendo la política pública las necesidades de la gente. Con esa información se lo enviamos tanto a los decisores políticos como a otras organizaciones sociales para fundamentar la demanda social, ¿no? ¿Qué es lo que debería haber? ¿Qué es lo que no hay? ¿Qué calidad tiene? ¿Cómo la gente llega? Etcétera, etcétera. La otra es capacitación a profesionales, tanto de la salud como de distintas organizaciones. Hacemos promoción y difusión, que es a través de toda una batería de productos comunicacionales, porque entendemos que la información es fundamental para efectivamente poder ejercer derechos y para saber cuáles son las oportunidades y las condiciones que hay para ejercerlo. Y lo tercero es incidencia política. Cuando entendemos que hay algo que está haciendo una brecha, que está obstaculizando el ejercicio de los derechos, tratamos de generar procesos de incidencia, o para que las leyes cambien, o para que las normas se modifiquen, o para que las prestaciones en salud sean mejoradas. Ese es un poco el campo. Y bueno, en este caso lo que nos importa mucho es a lo que habitualmente se habla en salud, que son los promedios nacionales, llevarlos a territorio. Nosotros fuimos invitados y lamentablemente no pudimos concurrir cuando ustedes presentaron realmente el trabajo y el resultado del estudio del estado de situación y los desafíos de la salud sexual y reproductiva, y fundamentalmente un problema urticante, ¿no?, que fue durante mucho tiempo hasta que de alguna manera la gente entendió y la ley, la norma está sobre el tema de la ley sexual y reproductiva de el aborto, ¿no? Sí, la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Eso es lo correcto de la palabra, ¿no? Y en ese aspecto, bueno, ustedes han hecho en los departamentos de Río Negro, Soriano y nuestra ciudad, realmente esto, desde el día fue el 16 de abril, se realizó esa presentación de los resultados de la salud sexual y reproductiva de la mujer en el Uruguay. Vienen haciendo un trabajo de campo realmente que es muy interesante. Yo lo vi porque me enviaron toda una información, pero creo que, Liliana, lo más importante es que tú lo digas, ¿no? Sí, estos son estudios que hemos estado llevando en distintos departamentos desde el 2010, para que la gente más o menos se ubique. Estos servicios de salud sexual y reproductiva son obligatorios en el Sistema Nacional Integrado de Salud, por lo tanto, tanto las mutualistas como el sector público deben incorporarlo a las prestaciones. Entonces, en ese sentido, son servicios novedosos, ¿no? Sí. Porque históricamente teníamos una tradición materno-infantil, ¿no?, de control de embarazo, de atención de parto y algo de infecciones de transmisión sexual, pero desde el 2010 también tiene que estar incorporado a los servicios todo lo que tiene que ver con anticoncepción, todo lo que tiene que ver con la atención de violencia, todo lo que tiene que ver con infertilidad, todo lo que tendría que ver con insatisfacción sexual. O sea, la salud sexual
sexual y reproductiva entendida como una dimensión de la salud de las personas que hasta ese entonces cada cual la resolvía como podía. ¿Ingresa también el tema de la adopción? Ingresa también el tema de la adopción, más allá de que después el proceso de adopción obviamente pasa por otro lugar, pero sí como de las alternativas cuando dentro de los derechos reproductivos está el deseo de tener hijos y tener dificultades para no hacerlo. Por eso toda la nueva ley de fertilización asistida también debe ser incorporada a las prestaciones de salud sexual y reproductiva. ¿Qué es lo que vamos encontrando con estos estudios? Lo que hemos estado haciendo es, a partir del 2012, ver cómo en el departamento no solo se incorpora la atención de aborto dentro del marco legal, sino cómo la atención de aborto dentro del marco legal se inscribe dentro de una atención integral en salud sexual y reproductiva. Porque todos estamos de acuerdo que el aborto es una consecuencia, ¿no? Exacto, o sea, exacto. el aborto es el resultado de un embarazo que se produjo sin planificarlo, sin desearlo, sin esperarlo, y muchas veces esto se sucede porque no hay acceso a métodos anticonceptivos, porque hay reticencia en el uso de estos métodos por las parejas y muchas veces por las parejas varones, ¿no? Que se resisten a la utilización, o porque muchas veces las relaciones sexuales no son consensuadas, o sea, los niveles de violencia en nuestro país son altos y los niveles de violencia sexual también son altos, entonces la posibilidad de enfrentarse a un embarazo no deseado pues, llegan a ser importantes. Eso ha ido, perdóname que te interrumpa, pero eso ha ido de alguna forma creciendo, ha ido en aumento, ¿no? El tema que tú planteas. Sí, bueno, con el tema de aborto estamos midiendo, porque justamente sabemos todos que hasta el 2012 el aborto era clandestino exclusivamente, por lo tanto... Y resistido muchas veces, ¿no? Y resistido muchas veces, por lo tanto nunca teníamos cifras oficiales, porque no se mide cifra oficial en la clandestinidad, no hay forma de hacerlo. Entonces, desde que se aprueba la ley, en el primer año, la ley se aprobó en octubre del 2012 y se puso en funcionamiento en diciembre del 2012. O sea que llevamos 2 años de implementación de los servicios de interrupción voluntaria del embarazo. En el primer año hubo 6.500 abortos legales registrados por el Ministerio de Salud Pública. En el segundo año, en el 2014, las cifras oficiales son de 8.500. Esto todavía sigue teniendo una distorsión con el estimado que tenemos del circuito clandestino en el 2003. Cuando se hizo un estimado en el 2003 habían aproximadamente, el estimado era de 33.000 abortos anuales. Con lo cual sería de desear que hayan bajado los embarazos no deseados, sin duda. Pero todavía tenemos una percepción, y esta percepción la acabamos de confirmar con varios operadores a niveles departamentales, que el circuito clandestino sigue funcionando por varias razones. Una de las razones que arroja el estudio que hemos hecho es que todavía no están debidamente difundidos todos estos servicios. La gente muchas veces suponemos que sabe, porque este fue un debate público muy resonado, pero muchas veces todos suponemos que todo el mundo sabe, pero después en los hechos la gente no sabe. Y en estos estudios nosotros hicimos entrevistas en profundidad a mujeres entre 15 y 49 años de estos 3 departamentos, y lo que nos encontramos es que mucha gente todavía no sabe que estos servicios están disponibles. Y eso que hubo un debate político enorme, en favor, en contra, pero todavía sigue siendo la desinformación, o siempre llegamos con la información al mismo sector. Pero sí. No, siempre de alguna manera la información circula por la gente informada. Exacto. Y no logramos trascender hacia aquella gente que no accede a esta información. El otro obstáculo que encontramos fue el estigma vinculado a aquellas personas que realizan un aborto. Tanto la mujer que lo realiza como muchas veces el profesional que interviene. Y el estigma tiene un problema, y es que actúa como obstáculo imperceptible. ¿No? O sea, la gente no quiere decirlo, no quiere recurrir a los servicios para que no se sepa, pero esto no quiere decir que no lo practique, sino que en realidad no quiere que se sepa. Exacto. Y como no quiere que se sepa porque la sanción moral sigue teniendo un peso importante, termina recurriendo al circuito clandestino para que no quede el registro. Esto es una brecha que por eso te agradecemos mucho esta oportunidad, porque justamente esto es lo que pone en riesgo habitualmente a las mujeres en situación de mayor vulnerabilidad. Y esta es la herramienta fundamental que tenemos los medios de comunicación para poder llegar. Exactamente. Entonces,
estamos trabajando con los equipos de salud para que efectivamente se garantice la confidencialidad en los servicios, ¿no? Para que se preserven las causas de consulta, para que la gente no tenga este miedo Seguro. de ir a los servicios, porque lo que mejor se puede hacer en estos casos es transitar por un sistema seguro de salud, porque siempre da mayores garantías, Y sin en la ningún mujer, lugar de duda. Lilian, ¿y en la mujer está presente realmente, de alguna forma, fuertemente presente el tema de cuando ustedes entrevistan a la mujer, de por qué es y persiste mucho más allá de los cambios que tú decías, ese fuerte componente que puede tener? Sí, hay tres percepciones que aparecen, ¿no? Como un peso de verdad incuestionable. Una de ellas es el peso del no matar, ¿no? O sea, esta situación conflictiva que significa la interrupción voluntaria del embarazo no es banal, todos sabemos que no es una decisión banal. Entonces, por lo tanto, eso tiene un peso de silenciamiento, ¿no? O sea, no lo digo porque entiendo que es una práctica que se juzga, y se juzga hasta hace poco tiempo judicialmente, además, ¿no? Hasta judicialmente. La segunda tiene que ver con la percepción de la irresponsabilidad, ¿no? Quedé embarazada porque no me cuidé, o por qué si hay tantos métodos a disposición y por qué si hay tanta información circulando, igual las mujeres quedan embarazadas sin quererlo. Entonces se pone mucho el peso en la irresponsabilidad. Ese es el énfasis. Ese es el énfasis, ¿no? Soy una... ¿no? Sos una irresponsable. Entonces, ante el temor al rezongo, ante el temor a esta sensación de que sos una irresponsable, ante la falta de a veces de capacidad para decir dónde están las situaciones de violencia, ¿no? Porque muchas veces la violencia transita entre los afectos familiares, entre las parejas, entre las exparejas, entonces no nos gusta hablar de algo que lo percibimos como un fracaso, ¿no? Entonces, en ese sentido, el peso de la responsabilidad, y lo chequeábamos ahora con los equipos, cuando una mujer reincide en una situación de embarazo no deseado, como la reprimenda es más fuerte, ¿no? O sea, sin embargo, no estamos garantizando todo el acceso a la educación sexual, no estamos garantizando todo el acceso a la información, ni muchas veces estamos garantizando el acceso universal a los métodos. Y a cambiar la responsabilidad de los varones en esto. Entonces tenemos todo un desafío por delante de justamente cómo involucrar mucho más a los varones en su conciencia de que ellos también tienen que preservar su salud sexual y también tienen que manejar con mucha mejor capacidad su control de su capacidad reproductiva. Y hay un tercero que empieza a ser muy frágil, y es esto de la maternidad como un destino. Hace muchos años que Uruguay ha tenido su transición demográfica, ¿no? El número ideal de hijos en la mayoría de las parejas y de las personas es de 2 hijos por familia. Pero después resulta que hay una insatisfacción, ¿no? Los sectores, en general los sectores menos educados tienen más hijos de los que desearían tener, y las mujeres de los sectores más educados empiezan a decir que tienen menos hijos de lo que en realidad querrían, porque no pueden armonizar la vida reproductiva con otros proyectos de vida. Pero lo que sí es cierto es que todavía está mucho el peso de la maternidad como un destino, ¿no? De la maternidad como una realización del ser mujer. Entonces, la práctica del aborto actúa en contracorriente de eso, ¿no? En contracorriente de eso. Entonces, para trabajar con el estigma, esta es una de las preocupaciones que tenemos, porque para eso no solo alcanzan los servicios de salud, acá tiene que estar involucrada toda la comunidad, tiene que estar involucrada la educación, tiene que estar involucrada las políticas sociales, tiene que entrar los medios de comunicación, las familias, o sea, tenemos que aprender a hablar de que esto es una dimensión de la vida, ¿no? Una dimensión de los afectos, una dimensión de la sexualidad. Negar esto, desinformar sobre esto o no permitir los espacios para hablar de esto tiene consecuencias más negativas que positivas. Y otro factor que empieza a actuar como un obstáculo es el recurso de objeción de conciencia de los médicos ginecólogos. Es un derecho, es el derecho que le otorga la ley, que aquellos ginecólogos que por razones religiosas
objeten conciencia, pueden librarse de brindar el servicio. Pero además que en Paysandú ustedes tienen un número de objetores que realmente es preocupante porque es más del 80%. Sí. El promedio nacional dado por el Ministerio de Salud es el 30%, o sea que casi es el triple la cantidad de objetores de conciencia del departamento. Nos parece que esto debería ser una reflexión, no se trata ni de sancionar ni no. Se trata de reflexionar porque el derecho del profesional empieza a actuar en contra del derecho de la persona a acceder a la salud, entonces a un bien de salud. Juega también el papel cuando se reciben de médicos, no mucho más allá de que hagan un posgrado de ginecología o de ginecotología, de alguna forma tienen eso que está colgado, que es el juramento hipocrático. Es decir, la defensa, está bien, tiene el derecho. Yo siempre defendí aquí, lo digo públicamente frente a ti, frente a los que venían, los actores, nos hemos puesto a debatir bien, pero que de alguna manera este hecho en profundidad había que analizarlo, porque aquí no solo está el derecho, hago un aborto, está el otro gran tema. Y frente a lo que tú decías de esas paramétricas, habría que ver los abortos en riesgo que se siguen haciendo por esas que ganan además mucha plata, mucho dinero, ¿no? Y hay que ver cuál es el estado de esa sociedad, si son los sectores más altos o los más vulnerables, que es otro de los estimas que se ha hecho la población en ese sentido, ¿no? Sí, y porque además creo que en este caso, cuando uno trabaja en salud, el juramento hipocrático tiene que ver con que está el servicio, porque es un intermediario de las condiciones y calidad de vida de las personas que atienden, ¿no? Sin duda es una responsabilidad enorme para toda persona que trabaja en salud el poder hacerlo con la dimensión de responsabilidad que esto tiene, porque los impactos, el tema de esto es, obviamente que todos tenemos libertad de conciencia, pero el impacto de mi conciencia no debería afectar más que a mis actos. Exacto. Cuando mi conciencia empieza a afectar la vida de otras personas, la calidad de vida, la salud de otras personas, ahí entramos en un conflicto de derechos, que es lo que me parece que todos tenemos que discutir. ¿Hay una discriminación? Ahí hay, claro, siempre que hay estigma y discriminación, ¿no? El estigma se convierte en discriminación cuando se hace público, ¿no? Cuando una conducta cuestionada se hace pública es cuando comienza a funcionar el estigma. Por otro lado, se es muy injusto con aquellos profesionales que sí lo están haciendo. Porque la ley solo puede ser política pública y efectivizarse si hay profesionales que la intermedian, ¿no? Yo puedo haber cambiado la ley, pero si después todos son objetores de conciencia, no puedo implementar el servicio. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, la objeción de conciencia no puede ser desobediencia civil. Nadie, porque pagamos el costo, si hay una ley, la ley me gustará, no me gustará, y no trataré de cambiarla, pero no la puedo desobedecer. No la puedo desobedecer porque no me guste, ¿no? En todo caso, trataré de hacer todo lo posible para modificarla, pero no puedo desobedecerla porque no me guste, y más cuando esto tiene impacto sobre otro derecho, que es el derecho a la salud. Por otro lado, la ley se ha preocupado muchísimo justamente para que la decisión del aborto sea muy informada, sea muy fundamentada. Por eso las mujeres tienen que pasar, ¿no?, por un equipo interdisciplinario de ginecólogo, asistente social y psicóloga, que además les expliquen políticas de apoyo a la maternidad, que también les diga la opción de la adopción, pero como esto no debería ser como un acto de injerencia, sino que tiene que ser como una predisposición del servicio a garantizarle a esa mujer todos los recursos para que su decisión sea informada. O sea, que la ley se preocupa porque la mujer no tome una decisión banal. Ahora, creemos que en el caso de la objeción de conciencia no hay una rigurosidad que controle que la objeción de conciencia debidamente esté siendo utilizada por aquella razón que tiene que ver con un conflicto, que tiene que ver con los valores muy íntimos del profesional actuante.
Entonces empieza a pasar que se hace objeción de conciencia porque no me voy a comprar este pleito porque no me prestigia, no me voy a comprar este pleito porque no hay acto médico que se pague más, no me voy a comprar este pleito porque en realidad me gasta tiempo en asesorar y no sé cuánto, objeto conciencia. El problema es que ante más de un 80% de objetores, el problema es que la recarga está en quienes sí efectivamente están cumpliendo con la norma, quienes sí efectivamente están haciendo posible la política pública. Entonces estamos discutiendo con las autoridades como si bien hay el derecho de no sancionar a los objetores, sí debería haber alguna manera de reconocer a los profesionales que sí se involucran, porque entre otras cosas tenemos que romper el estigma del médico abortista. Exacto. Porque el médico no es abortista, el médico es un profesional que está implementando servicios que están impuestos por ley y que es el medio para que la persona pueda efectivamente tener garantías en salud. Entonces este es un debate que vamos chequeando con los equipos de salud. MISU cuando investiga no solo publica, MISU cuando investiga siempre trata de venir a hablar con las instituciones que nos brindaron la información para justamente dar una devolución de los resultados, hacer una reflexión sobre los nudos críticos que vamos encontrando y con el objetivo final que es mejorar la calidad de los servicios, porque esa es la preocupación, o sea, la preocupación es que efectivamente el derecho a la salud sea universal, sea sin discriminaciones y accesible a todas las personas, no importa su condición, ¿no? Y además mejorar la calidad de vida, algo tan fundamental en lo que la ley involucra el Sistema Nacional Integrado de Salud. Exactamente. La salud sexual y reproductiva es, por definición, un terreno donde fundamentalmente hay que trabajarlo en promoción y prevención. Si nosotros hacemos una buena promoción en salud sexual y reproductiva, hacemos una buena prevención en salud sexual y reproductiva, sin duda los resultados son notoriamente mejorables, porque si no lo hacemos pagamos las consecuencias muy rápidamente, ¿no? Infecciones de transmisión sexual, violencia, ¿no? Sexual, embarazos no deseados, niños que llegan al mundo sin tener debidamente entornos que los cuiden, ¿no? El cachorro humano es un cachorro que necesita muchos años de acompañamiento y por lo tanto tenemos que preocuparnos muchísimo más. En otros países acá todavía no lo hemos podido hacer, quizás en unos años lo hagamos, pero hay investigaciones que relacionan embarazos no deseados, ¿no? Que siguen, ¿no? Que son maternidades impuestas que después devienen en maltrato infantil, ¿no? O sea, hay una vinculación que en otros países se ha podido demostrar y en este país los niveles de abuso y maltrato infantil son enormes. Son muchos. Son enormes. La manera como maltratamos a nuestros niños, niñas y adolescentes es muy preocupante, entonces tenemos que hacer un continuum, ¿no? O sea, yo creo que en cualquier país del mundo ya ha podido demostrarse que un embarazo no deseado genera maternidades forzadas y paternidades muchas veces desinteresadas, ¿no? Maternidades y paternidades deseadas, queridas y responsables generan en general una mejor vinculación con niños y niñas que nacen y un mucho mejor acompañamiento, ¿no? Y Lilian, de este estudio que ustedes han hecho en Paysandú, tú decías un 80%, esa cantidad, ¿de cuántos ginecólogos estaríamos hablando en nuestro departamento? Si tenés la cifra. Sí, ustedes tienen creo que 14 16, ginecólogos. ¿no? Sí, ustedes tienen que solo 2 profesionales de la ginecología en el departamento, solo 2 son los que están realizando la prestación. Es mucho para 115.000 habitantes. Es muchísimo. Es mucho. Es muchísimo. Es muchísimo, es desgastante, es frustrante, ¿no? Porque también, lo decían ahora algunas integrantes del equipo, también genera como esta cuenta, ¿cuál es la conducta correcta? ¿Cuál es la conducta correcta? ¿No? Y entonces, cuando de tantos profesionales que si todos repartiesen la tarea podrían alcanzar a mucha mejor gente, podrían tenerse mejores dispositivos de promoción, podrían tenerse mejores dispositivos de calidad, si esa tarea se distribuyese entre todos los profesionales, sin duda los resultados serían mejores para todos y además permitiría a que ningún profesional se dedique a hacer una cosa sola. La situación que tú nos explicabas un poco del tema del
no embarazo. Es un factor que indudablemente el ocultamiento de la persona a la familia es uno de los, entre comillas, temas que por allí pueden estar en un ítem, en un icono. Sí, nosotros les preguntamos a las mujeres no, a las mujeres entrevistadas no, directamente por su situación, porque si no la quieren decir no, pero la pregunta era si conocieses a alguien que tuviese esta situación, ¿cómo pensás que reaccionaría la familia? ¿Cómo pensás? Y la gran mayoría dijo que las familias suelen no ser muy acompañantes, ¿no? Entonces, por lo tanto, los entornos también hablan de que los entornos suelen tener dobles discursos, ¿no? De repente en la privada te dicen dónde resolverlo, cómo y no sé qué, pero cuando hay que manifestarlo públicamente se hace una sanción sobre esta práctica. Y lo tercero que hay es esta cuestión que es muy complicada y que siempre fue lo más riesgoso de la práctica del aborto, es transitarlo en soledad, es transitarlo con miedo y es transitarlo con el terror al juicio, ¿no? El tema de la angustia, además. El tema de la angustia. El tema de la angustia y el tema del miedo, porque cuando uno va al sistema clandestino, convengamos, es una situación de inseguridad. Entonces, no tener los entornos, porque además, entre otras cosas, estamos ante un problema de salud. Exacto. ¿Y por qué si ante cualquier otro problema de salud en general lo que se genera es solidaridad con la persona que está afectada? ¿Por qué esta situación de salud al contrario genera, ¿no?, como un rechazo? Porque ya no es el tema del debate, del tema de la gestación o de la vida, ese tema que la mujer, bueno, se discutía mucho en la iglesia y en los distintos sectores, ya no es eso. Es otra cosa. Es otra cosa. Es otra cosa. Primero porque en términos de valores, por supuesto que todos defendemos la libertad, ¿no? De valores y de creencias. Lo que empieza a pasar como impacto es que las verdades que verdades para algunas personas se convierten en verdades para todo el mundo. Y acá entramos en un terreno de atropello hegemónico de un valor con relación a los sistemas de valores de otro, ¿no? Y cuando estas cosas generan estas situaciones de indefensión, yo siempre quiero recordarle a todo el mundo que siempre el hilo se rompe por el lado más fino. Siempre, y eso tengámoslos en cuenta siempre. Cuando nosotros ponemos obstáculos de acceso a la educación, cuando ponemos obstáculos de acceso a la salud, cuando ponemos obstáculos de acceso al trabajo, cuando ponemos obstáculos hacia una vida digna, no nos va a afectar a aquellos que ya tenemos bienes simbólicos y materiales. De alguna manera no las vamos a arreglar para acceder a esas cosas. Problemas donde más afecta a esa gente que ya vive en condiciones que realmente debería darnos vergüenza a la sociedad en su conjunto, ¿no? Porque cuando uno ve los niveles de marginalidad o los niveles de miseria o los niveles de pobreza, pensemos siempre que una política pública no puede afectar aún más a esas personas. Exacto. A esas personas son las que les debemos dar todas las garantías, todos los recursos y todas las opciones, y si hay que ir a las casas, ir a las casas, y si hay que recorrer a donde sea, no esperar a que lleguen a los centros para que puedan tener el beneficio que otros tienen, porque ya sus condiciones se los permiten. Y cuando recurren a las instituciones, ¿de alguna manera hay secreto de las mismas o les facilitan la información o tienen que ir, como vamos en los medios de comunicación a veces, a la ley de la información? Bueno, nosotros tuvimos ese problema en Soriano. Soriano no nos permitió el acceso a la información, no nos brindó el acceso a la información, sí. O sea que nosotros como MISU tuvimos que hacer un recurso de acceso a la información, tal cual lo establece la ley, que ya ha sido cursado tanto al Ministerio de Salud Pública como a ACE, porque justamente no nos brindaron esos servicios. Acá te voy a decir que en Paysandú tenemos que agradecer enormemente tanto a Comepa como a ACE, porque francamente tuvieron toda la disponibilidad de brindarnos los servicios y de venir ahora a revisar los resultados y conversar en conjunto sobre si los nudos y dilemas que nosotros estamos percibiendo son los mismos, discutir entre todos cómo mejorar. O sea, yo quiebro una lanza porque realmente hay profesionales y hay equipos de salud que no importa lo que ganan, que no importa las condiciones en las que trabajan, lo que pasa están es que altamente comprometidos. Altamente comprometidos. Ese es el nudo gordiano, creo, del tema, ¿no? Sí,
Sí, y en esto yo creo que Paysandú debe valorar a esos equipos que realmente se remangan, ¿no? Y no importa si las horas se duplican y te pagan la mitad, Sí, no sí. importa si de repente los folletos no te llegan y vos los fotocopiás, o sea, hay gente que realmente está muy preocupada por la gente y que en ese sentido Paysandú debería realmente dar reconocimiento a estos equipos, dar reconocimiento a estas instituciones que se están preocupando y realmente fomentar para que esto se mejore, ¿no? Porque la mejora de estas cosas van en beneficio. Pensemos que si bien las decisiones son individuales, Sí, por supuesto. los impactos son colectivos, ¿no? Exacto. Los impactos son colectivos. Si nosotros tuviéramos gente con mejores condiciones de salud, si nosotros tuviéramos familias constituidas en base a situaciones consensuadas, si realmente pudiéramos entender que los conflictos no se resuelven de forma violenta, si realmente pudiéramos entender que todos somos sujetos de derecho y que nos debemos respeto mutuo, ¿cuánto mejor nos iría como sociedad? Pero ni que hablar, ¿Cuánto totalmente. mejor nos iría como sociedad? Yo no lo puedo porque no tengo elementos, pero la gente cuando nos llama y hablamos de estos temas nos dicen, pero en Paysandú se siguen practicando abortos ilegales. Yo te digo sinceramente no, porque mañana me puede pedir la justicia, pero yo no tengo los elementos, ni sé quién, ni quiénes lo practican, ni dónde lo practican. Pero alguna vez, y no en este tema relacionado, sino con el tema de mejorar la calidad de vida, unas cuantas veces hemos tenido a nuestro amigo, al director de la Departamental de Salud, Juan Gorrastarrazú, el licenciado, que hemos hablado de estos temas y él está muy comprometido en esto, ¿no? Sí. Y ustedes creo que han tenido una reunión con él. Sí, facilitó el local de la Dirección Departamental de Salud, realmente toda la disposición, la preocupación también desde su función rectora y de normativa y de control, de cumplimiento de la norma. También planteamos ideas como para seguir adelante. Sí, yo creo que hay que tener, yo creo que no hay que ceder, ¿no?, al desánimo, porque Exacto, muchas veces no. el desánimo, y además es verdad, estamos hablando de una prestación muy novel, muy nueva, Sí. que una prestación muy nueva donde tienen que haber equipos que están trabajando, y no nos olvidemos que esto aún no forma parte de la formación curricular de ninguna profesión de salud. Entonces estamos al mismo tiempo que se van implementando servicios, hay que ir capacitando rápidamente a los recursos humanos porque todavía en su carrera universitaria no tienen formación en este campo de la salud y los derechos sexuales y reproductivos. Entonces, el esfuerzo por eso es importante y lo que me parece más importante aún es entender que esto es interdisciplinario e interinstitucional. Nadie va a cambiar realidades complejas desde un solo lugar y lo mejor es actuar de manera articulada, superponiendo esfuerzos, ¿no? O sea, ellos nos contaban ahora que el trabajo en el área rural de Paysandú se hace a través, ¿no?, de recorridas y policlínicas móviles, que además son compartidas entre la Intendencia, entre la gente de ACE, entre la gente de Comepa. Eso es sacarle el mayor jugo a los recursos que uno dispone para que nadie quede rezagado en el ejercicio de un derecho, ¿no? Eso es lo que se llama cambiar una situación de injusticia a una situación de equidad. Y en ese sentido, estos ejemplos hay que tomarlos como muy buenos ejemplos que deben ser fortalecidos, a los cuales hay que apoyar. Las autoridades, ahora que estamos en campañas departamentales, este es un tema que la ciudadanía también debería preguntarle a los candidatos, porque es importante tener las decisiones y los respaldos departamentales para que estas cosas se apoyen, se difundan, se promuevan y se proyecten, ¿no? Sin lugar a dudas, totalmente de acuerdo. En el tema de los policlínicos trabaja muy bien la Dirección Departamental de Salud, como bien te decía, con el licenciado Juan Gorrastarrazú y un equipo de médicos, un equipo multidisciplinario, con licenciadas, parteras, enfermeras, asistentes sociales. Que lo hacen muy bien el trabajo. Y además una de las cosas fundamentales, no por estigmatizar, vuelvo a insistir, están en lugares más carenciados y en el interior profundo de nuestro departamento.
que a veces no tienen la oportunidad de poder llegar. Trasladarse, claro. Trasladarse, ese es el gran tema. Yo hablaba hace algún tiempo con un médico unos cuantos kilómetros de acá, en Pueblo Gallinal, y que él mismo recorría en su camioneta particular con niñas que era increíble, niñas que lamentablemente con edad escolar estaban embarazadas. Y eso es lo que nos pone triste, sí. ¿no? Porque a veces no pueden llegar, pero ahora se ha hecho un muy buen cumplimiento. Yo te quiero dejar en libertad de acción, agradecerte, pero indudablemente, en síntesis, estos servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los del aborto, ¿se debe mejorar en esa respuesta? Sí, sí, sí. Rotundamente sí. Rotundamente sí. Hay una buena base, se han implementado en tiempo récord, pero no nos podemos quedar. O sea, 2 profesionales haciendo este servicio no es lo adecuado. Estos servicios deben estar pensados integralmente, ¿no? O sea, después de una interrupción debe haber todo un acompañamiento para un identificar seguimiento psicológico, todo, ¿no? todo el tema de la anticoncepción, todo el tema de cuál es la vida sexual, indagar si hay situaciones de violencia, indagar, o sea, es realmente un trabajo que hay que hacer en equipo y pensarlo en su integralidad. ¿No? Pensemos cada situación como un episodio, ¿no? O sea, porque yo tuve un parto, no tengo que también volver a tener todo este cuidado, porque muchas veces puede pasar que vuelva a quedar embarazada sin el tiempo intergestacional que se requeriría. Muchas veces no hay los debidos controles de embarazo. Las infecciones de transmisión sexual no solo es el VIH, estamos teniendo un aumento de la sífilis, o sea, hay una cantidad. Y además lo que no trabajamos, porque siempre estamos atendiendo la consecuencia, es la vida sexual debería ser placentera. Sí. La vida sexual debería ser una dimensión de los afectos. La vida sexual debería ser algo que nos gratificase. Exacto. Y no que fuese algo que nos trajese solamente consecuencias negativas. Entonces hay que trabajar también esa dimensión del disfrute de una Exacto. vida sexual sin consecuencias negativas, que ese me parece que también es un gran debe a trabajar hacia adelante, ¿no? Muy bien, yo te agradezco mucho que hayas venido a nuestra emisora y bueno, aportarte de alguna manera, que estamos a vuestra disposición. Mil gracias. Para cuando ustedes lo crean conveniente, nos ponemos en contacto, que puede ser una vez cada 15 días, una vez por mes, para dar esta información. Porque te soy honesto, y esto no va contra ninguno de los colegas, pero hay falta de información. Sí, lamentablemente, sí. Yo creo que yo a veces le digo a algunos de los políticos, mire, falta información, y ustedes realmente no la dan. Y vienen, como cuando van a la casa a pedir el voto, vienen aquí a nuestra emisora a decirle, bueno, lo que le quieren dar y prometer a la gente. Yo creo que es como tú decías, coincido plenamente. Hay que tener una campaña de seguimiento sostenida, permanente, exacto. Porque como dicen en los medios, la población siempre se renueva. Sí, exacto. Y no podemos pensar que porque dijimos hace 5 años una campaña de cómo se usa el condón, ya todo el mundo lo sabe. Sí, no, hay que insistir, y como la gota en la piedra, es un trabajo consistente, permanente, disfrutable, porque además no es lo mismo tomar decisiones con información que tomar decisiones sin información alguna. En general, las posibilidades de equivocarse aumentan enormemente. Yo te agradezco mucho. No, muy gracias, amable. En realidad, enormes gracias a ti por este espacio, porque bueno, de eso se trata, ¿no? De compartir lo que vamos conociendo. ¿Te sentiste cómoda? Que es lo más absolutamente, absolutamente. Mil gracias, realmente. Gracias, estamos en contacto. Gracias, estamos en contacto.